Bueno, estábamos comentando de la dispersión de los asentamientos, la indefinición a veces incluso donde termina una ciudad, Sí, a veces se entrelaza con los otros municipios correcto. y es una pachanga resolver eso. Y aquí, en esta zona de la cual estamos hablando aquí, que es en la que puse atención por lo que hemos estado platicando, pues curiosamente los dos son los únicos espacios deportivos en esta zona, en un radio de 500 metros. Son esos dos deportes que representan y que tienen mucho la pasión de nosotros como mexicanos, el fútbol y el box. Sí, y ahí es lo único que hay en toda esta zona. Lo demás son sus casas, algunas con terrenos bastante grandes, una casa pequeñita, etcétera, ¿no? Y aquí no se ve la topografía, Sí, bien pero cuando accidentada. estás ahí es completamente accidentado, ¿no? Lo que pasa en la cañada, ¿no? Que no, perdón, en Metilatla, la La cañada cañada. que sube, pues la ves llena de basura, ¿no? Y es un arroyo de temporal, pero cuando vas abajo, ¿no? Pero quizá, salvo lo que ahorita comente Joan, vamos a verla desde este punto que hemos venido tratando en la plática, la imagen que nos presentas. Primero desde la necesidad básica de vivienda, Claro, que se satisface, no de la mejor manera o de la manera normativa como se que pueda. así es, como se pueda, la satisface. Y eso es textual. Es más, si hacemos un proceso análogo, es muy probable que esa traza urbana se identifique con las primeras trazas urbanas de nuestras ciudades. Claro, O sea, así empezamos. casi como de plato roto. A lo mejor hasta con la traza, porque ahí se ve que hay una intención de traza, que eran lo que hacían los franciscanos, agustinos, y venían y ponían su iglesia y se Sí, sí, traza sí. como Roma y va así. Entonces, esa memoria en aquel tiempo romana, esa memoria se traslada a la complejidad de satisfacer una necesidad sin un acercamiento técnico, urbano, ni de equipamiento, ni de nada. Es más, yo he visto algunos que dicen, según la ley agraria, pues ese espacio, ese solar es de todos, déjenlo ahí por si necesitamos un equipamiento. La ley agraria lo dice. Ujú. La ley de asentamientos humanos dice, no, pues es que ahí con toda esa gente ya no necesitan solo una cancha, necesitan una escuela y Un necesitan un hospital, hospital, exactamente, Ujú. ¿no? Esa planeación con respecto a la realidad a esta realidad. tiene una No brecha, no, aplica. tiene una brecha enorme. Sí, Al menos desde mi experiencia, mis investigaciones y lo que vengo realizando, se puede desde esa escala. Solo que quién te recibe, con quién trabajas, con hacia quién te dónde va, quién entiendes. te entiendes, Ujú. hacia dónde vas, cómo confían en ti, ¿no? Entonces, ese es un enorme reto como para transitar hacia mejores condiciones de vida, no calidad, condiciones de vida. Del tema del espacio público, de que esa dispersión no se vea reflejada estructuralmente en actos delictivos, Sí. ¿no? Y podemos ver muchas, o sea, ahí se nota inmediatamente, ¿no? Pero el asunto, que seguramente van a ser de los últimos puntos que veremos en esta interesante charla, es qué podemos hacer, Claro, ¿no? ¿Qué claro. podemos hacer? Y lo primero que te llega a la mente es, pues el gobierno local es quien tiene más oportunidad, ¿no? Porque es la autoridad. Pero creo yo que si la construcción de ciudadanía pasa de ser un proceso conceptual a un asunto arraigado socialmente, Real, con real, peso con real. peso, esto puede, en una visión prospectiva, empezarse a mitigar y a presentar condiciones El distintas. último punto que tenemos, con el que seguramente estaremos cerrando esta plática, tiene, tiene una pregunta así. ¿Qué hacemos? Gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y pues, estoy convencidísimo. Uno, el gobierno no tiene todos los recursos. Eso, no hay presupuesto que alcance, etcétera. Tenemos que buscar esquemas de coparticipación, corresponsabilidad, para que esto se logre, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo delante Sí, de esto. sí. Entonces, efectivamente, como dices, ¿cómo le hacemos, no? Para detonar esto, ¿no?
Y tiene que haber hay algunas posibilidades, ¿no? Así es. Con las que contamos. Bueno, yo aquí quise incorporar algo de lo que hemos tocado poco en esta plática. Vi una entrevista que le hicieron en este podcast que se llama La ciudad que queremos, él es uno de los conductores, a una licenciada en Relaciones Internacionales y curiosamente es presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, y ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Y es pues una chava ahí muy destacada, ¿no? Entonces toqué algunos puntos que tienen que ver mucho con la parte de vegetación, la parte ambiental de ella, ¿no? Dice, las áreas verdes no son un lujo, son una infraestructura social clave para muchas cosas. Lo social, que ya lo hablamos, lo ambiental, la pertenencia, de la cual hemos platicado muy poco, y hablaba de una dimensión social del paisaje. El paisaje no solamente como el conjunto de elementos naturales, como toda la imagen urbana, todos los factores, ¿no? Y por ejemplo decía algo que me llamó mucho la atención. En Medellín, después de todos los fenómenos que se dieron, aquellos de gran violencia, decía ella, hoy toda la ciudad, o la parte que ella conoció de la ciudad, está grafiteada. ¿Sí? Hasta decía en esa entrevista, que la pueden ver y vale mucho la pena con decía, hoy la entrevista, hasta las macetas están grafiteadas. Y dijo algo que me llamó mucho la atención, el grafiti como contenedor y expresión de las inquietudes sociales. Ahí entra mucho esta parte del arte, de lo que tú hablas hace ratito, ¿no? Y yo hablo más del deporte porque no he estado tan afín al arte. Ese canal para poder sacar, al menos para desahogar, para darle canalización a muchas de la energía que traemos, de la agresividad, de la creatividad, ¿no? Y para poder expresar, hoy encima me llama mucho la atención que cada vez se llena más de murales, ¿sí? En escuelas, un restaurante acá arriba, en fin. Y muchos de ellos no son el graffiti que usa el cuate que va a marcar una casa para ver si puede asaltarla o no. Ya son expresiones artísticas enormes, ¿no? Y yo me imagino que probablemente así sea ahí con ella. Y hablaba algo que coincide mucho con lo que hemos estado hablando. Desde su punto de vista, ella como paisajista, afirma, entre más áreas verdes tengas, menos marginal es la colonia. Y hablaba exactamente de unos estándares. Y dice, la cantidad de áreas verdes es inversamente proporcional al índice de marginación que tiene una zona, ¿no? Entonces, aquí la importancia también de los parques, etcétera. Nosotros, ¿por cuántos años? Más de 100, 120 más o menos, tenemos a la Floresta como el parque urbano más importante de la ciudad, ¿no? Como ya en Pachuca está del Pasteur, ¿no? Parque Pasteur. Parque Hidalgo, Parque Pasteur. Parque Hidalgo, Parque Pasteur. Y aquí, por ejemplo, como sociedad, yo lo veo así, quizá me equivoque, no hemos sido capaces de crear otro parque tan importante. A pesar del gran crecimiento que obviamente desde hace más de 120 años ahora ha existido en cuanto al tamaño de la ciudad, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el punto social de una concurrencia impresionante. Los domingos está hasta el gorro, y entre semana también, aunque menos, ¿no? Y hablaba mucho, por ejemplo, de la interconexión entre barrios, ¿no? Como una de las estrategias para la integración social. Desde su punto de vista, y es paisajista, no olvidemos esto, pues el parque debe dar identidad y sentido a su pertenencia, lo cual a veces es parte del apropiamiento de los territorios, ¿no? Sí. Tú entras a un territorio y sabes que ahí hay una cohesión social, puedes o no ser bienvenido, pero esa situación no existe. Seguramente te acordarán mucho de los locos del tanque, ¿no? Aquí en el centro del 21 de marzo hacia arriba, una canchita, donde hasta los policías le pensaban por entrar hace muchos años, ¿no? Y había una cohesión social impresionante. Y ese sentido de pertenencia, pues era incluso muy violento en algunos casos, ¿no? Esta última imagen la puse porque me acordé mucho de ti. Toda esta
toda esta área de interés tuyo y de la experiencia como funcionario, como subsecretario de Desarrollo Urbano en el Estado, de la planeación del territorio, ¿no? Y ella hablaba mucho de China, de que nos llevan una gran ventaja, y ella dice, una sola persona hace todo eso, el profesor yo. Ay, por el tamaño de China, y por él parece que pasan todas estas, ¿no? Y tocó un problema muy importante, haces parques y ¿quién los mantiene? Que ese es otro problema también importante. Y aquí me fui a algunos ejemplos puntuales de lo que sucedió en Medellín. Creo que esta foto no coincide exactamente con el que queríamos buscar y no lo encontramos. Dos barrios separados por una cañada en Medellín, muertos entre ellos, y en la administración de Fajardo se hace un puente y logra que ese... Pero es colgante, no es ese. Por eso no, ese Yo no, lo tengo. No encontré esa imagen. Te lo voy a mandar. ¿Sí? Sí. No encontré esa imagen. Y tiene remate la parte verde de la sierra y se ve claramente los dos. Y ese logró que seguramente más, mucho trabajo con la comunidad, como tú bien dices. Así es. Desapareció prácticamente esta matanza que había frecuentemente entre ellos. Otro de los ejemplos. Esa es la Biblioteca España. Sí, ¿sabes qué le encontramos? Como... No, el parque es España, ¿no? No, la Biblioteca es España. Fue la que inauguró el rey Juan Carlos. La donó. La donó. Y tiene ahorita problemas estructurales, está vacía. ¿Sí? Digo, es un asunto estrictamente técnico de la arquitectura. Pero en su momento fue también un éxito. Ah, no, sí. Y de hecho tú llegas ahí Apropiación. y hay grupos de niños, Porque no nada más es esto. no, Aquí contándote hay- la historia de la comuna. Ujú. Contándote la historia de lo que ellos llegaron a escuchar, algunos de ellos vieron, algunos de ellos sus hermanos o sus familiares, del nivel de violencia. Ahí muy pegadito está la Comuna 7, que es una de las comunas más peligrosas 13, de Medellín, ¿no? la 13. Y hay placas, ¿no? Sí. En lo que conmemoran. Ese es, sí, es el León de Gris, sí. Entonces son de esas obras que fueron intervenciones urbanísticas puntuales y con un gran efecto como lo que estábamos platicando, ¿no? Ahí están las... Esas historias que actualmente creo que están paradas, ¿no? No, sí funcionan. No en todos los barrios, pero sí la mayoría funciona. Ahí está la biblioteca, ¿no? Ujú. Vista aérea. Los volúmenes. Y aquello que a muchas escuelas les quitó las bardas, ¿no? Sí. Y ahí creo yo que también hay un elemento de identidad ciudadana. Si regresas, no seas malito. Las obras urbanísticas no fueron de Sergio Fajardo, ¿De quién fueron? de la ciudadanía. Sergio Fajardo decidió hacerla con la ciudadanía. Ah, qué bueno. Entonces, eso también construye ciudadanía. O sea, en realidad, Que se involucre la ciudadanía. todo y que eso. se involucre y que no se quede como que, pues ese bulevar lo hizo no sé quién. Porque el recurso, lo que dio origen a esa obra pública, es público, es de todos nosotros. Claro. Etiquetarlo como tal es parte del reto para hacer lo propio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y transitar. Estamos muy acostumbrados a decir la obra de Juanito Pérez, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? Lo que decíamos hace rato. La ciudad de Brasilia la hizo Oscar Niemeyer. Todo lo que imaginó ya no está así. ¿Por qué? Porque la realidad urbana y social y la dinámica de la ciudadanía es distinta. Y se apropia de De distintas maneras. de diferentes maneras, de todo. todos sus espacios. Entonces, Claro. hablar de principales obras urbanísticas, valdría la pena decir principales obras urbanísticas de la ciudadanía de Medellín, ¿no? Claro. Tomadas en Quizá una decisión durante tal periodo. administración. Así es. Eso creo que es importante. Ese es El funicular, ¿no? hoy ahí en México, ¿no? Buenos ejemplos. Sobre todo Cablebús. Y cablebús. Bueno, y aquí algo que vamos a relacionar un poco con el siguiente tema, que es de los últimos, la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sí. Donde no atiendes algo, la gente Deteriora. lo destruye, se deteriora, y si no hay una intervención que frene esto, el deterioro sigue, ¿no? Que a mí me parece que en la crítica de la teoría habla estrictamente del comportamiento humano sin una
conducción por parte del Estado que pone límites. Claro. Sin la presencia de la autoridad. De la autoridad. intervención. Pero en realidad, desde la teoría de la ciudadanía, esta teoría se pierde. ¿Por qué? Porque si eres ciudadano, no estarías rompiendo los vidrios. Ah, claro. ¿Sí me explico? O sea, la contraparte de la teoría de los vidrios rotos es la teoría de la ciudadanía, la teoría de construcción de la ciudadanía. Si tú construyes ciudadanía, no necesitas... Y fíjate qué curioso aquí. Eso que estás diciendo, si lo relacionamos con esto, uno fue en el Bronx Así es. y otro en Palo, California. Palo ¿no? Alto, California, sí. Y el estatus económico Así es. de ambos lugares era completamente barrial, pandilleril incluso, y el otro de un alto estatus. Sí. Y el efecto fue El mismo. el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué parece que necesita la ciudadanía para actuar como ciudadano? Límites. Claro. La acción de una autoridad. Y la intervención clara y oportuna. Oportuna, así es. Que no está mal. Lo No. que pudiera hacer es minimizar para que entonces la ciudadanía sea más y el involucramiento responsable de la ciudadanía en los espacios públicos o en donde debe de ser. Y la intervención del Estado no sea tan necesaria y tan indispensable. Por eso, ¿no? a eso voy. Exacto. Una vez en Chile yo lo dije, ¿no? Me entrevistaron y le dije, no sé de quién sea estos conceptos, pero dice, educa al hombre y no necesitarás encerrarlo. Educa al ¿no? niño. Al niño y no No necesitarás... necesitarás encerrar al Ahí está. hombre. Sí. Haz ciudadano y no necesitas ver ventanas rotas. Y como dices, poner límites, Poner límites sanos, claro. pero los tenemos. O sea, es increíble, pero tenemos un contrato social, todas las naciones. Sabemos lo que no debemos hacer. Así ¿no? es, Bueno, así es, así es, así es. Pero a veces somos Por eso, o sea, violadores de estos es conceptos. En la construcción de la ciudadanía. es lo que te digo. Por eso, insisto, hay hasta corrientes de escuelas de ciudadanía. O sea, y a nosotros nos tocó, seguramente ahorita lo hablaremos, llevar a un elemento de pedagogía urbana a chicos la parte empírica que yo puse en la mesa fue de sexto de primaria y los primeros 3 años de la secundaria, donde vas construyendo todos estos elementos desde la teoría biológica, ¿no? Para conceptualizar y entonces cuando esté en el bachillerato o esté en la vida adulta, traiga estas bases, ¿no? de construcción, al menos desde el campo de nosotros, que es el urbanismo, ¿no? Sí. Saber usar la ciudad, saber ser peatón, saber ser ciclista, saber ser cochista, ¿no? Y saber en ese sentido las responsabilidades que tienes. Pero nadie te las dice. Lo aprendes, o sea, hasta por empatía o por copiar, ¿no? La calle, por eso, lo que decíamos, así es, así es. Entonces, esos elementos, sin romantizarlos y decir, bueno, es que estábamos mejor antes que... No, pero son valores fundamentales. Lo vemos... Que ayudan a conducirse, o que ayudan a una ciudad a conducirse, si son muy fuertes, de una manera más adecuada, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, desde un ideal. Pero en la realidad, toda esta heterogeneidad de la ciudadanía o de la población o de los habitantes impide de alguna forma esa parte ideal. Por eso hay que trabajar uno por uno. Por eso yo te doy el ejemplo. La parte urbana, o sea, en la parte urbana necesitamos pedagogía urbana. Sí, sí. ¿Qué enseñas en pedagogía urbana? Yo voy a dar un curso a nuestros colegas arquitectos, ¿no? Nosotros vamos a ser sus alumnos, ¿no? ¿Joan también? ¿Sí? No creo. Joan es del colegio, de otro colegio. Pero bueno, a eso me refiero. O sea, Joan da también cursos. ¿Qué se trata? Pues no vamos a ir a evangelizar. No. Vamos a ir a conducir un conocimiento y a compartirlo entre todos para entre todos aprender. Eso es distinto, ¿no? Bueno, pero hacia la niñez, o hacia, como decía, secundaria, sí, ¿no? Hay exacto. la transmisión de esos valores. Así es. ¿No? Y entonces tú vas a sexto y los primeros 3 años de secundaria, pues es una edad difícil, nosotros la pasamos. Y entonces que te lleguen y te digan, oye, pues la ciudad se usa así, se hace de esto. Y ay, a ver, yo quiero ir al Instagram, yo quiero... O sea, es complejo. Pero si dentro de 10 personas, 2 te hacen caso... Y fíjate, ahorita dices... Ahí junto a la Biblioteca de España. Ahí están los niños. Ahí están los niños. Sí. Pero aparte te están contando su historia. Más allá de que Además te están educando. Pero a ver, no es gratis. No. Te están cobrando unos pesos colombianos, ¿no?
a ver, no tienen tema. El asunto es que sepas más allá de lo que el edificio representa para ellos, ¿no? Porque al final del día, pues hubo talleres. Lo que decías hace rato y ponías ahí, ¿no? O decía la arquitecta paisajista o la licenciada en Relaciones Internacionales. O sea, no es solo porque todo lo pongas verde, cambia inmediatamente De las acuerdo, cosas. No se puede. No es así. Y tampoco ya todo es verde, lleno de árboles y ya no son marginados. No es así. Requiere de muchas más cosas. Y si eso quieres que se constituya en elementos de una visión prospectiva, necesitas empezar uno por uno, pasar de A a uno y así. De ir introduciendo Esos elementos, así es, ¿no? esos elementos. Esos factores Y de cambio. Aunque sea de un cambio mínimo. Sí, así La es. suma de cambios mínimos puede dar un resultado importante. Sí, quizás por eso el planteamiento que tradicionalmente se tenía, que las condiciones de la ciudad estaban dadas y úsalas, y hoy es quizás muy distinto de decir, necesitamos compartirte cómo buscar ser ciudadanía, ¿no? Cómo construir ciudadanía. Así es. Y me parece, pues también algo importante que comenta Marco, la niñez, las infancias, son un elemento fundamental. Claro. Es decir, no estamos diseñando a veces para ellos, sino con ellos y a partir de ellos, ¿no? La expresión que tiene la ciudad, la expresión que tienen todas las comunidades, el empuje que pueden tener, pues por supuesto el día de mañana, seguramente también lo dice Marco, frecuentemente lo digo con mis estudiantes, ¿por qué en las universidades, por qué en las escuelas seguimos retomando estas corrientes? Pues seguimos cuestionando y reflexionando, porque seguramente en algunos años alguien que esté sentado aquí será un tomador de decisiones. Correcto. Y a mí me gustaría que esa decisión que se tomara sea con estas reflexiones. Así es. Y no únicamente de un carácter práctico de ejecución. Fíjate Correcto. qué curioso. Yo creo que todos recordamos algún maestro en todos los niveles, pero en la primaria, en fin, que nos marcó, que nos dejó un sello muy importante por lo que nos dijo o nos hizo sentir, ¿no? Y a veces hubo conceptos muy fuertes que no los olvidas. Y si ahora, como decías, la importancia de la niñez, si a la niñez se le acercan esos conceptos, como bien dice Marco, entre ellos seguro alguien va a tomar las decisiones. ¿No? Y si tiene eso arraigado, esperemos que tome mejores decisiones, ¿no? Y que sea un mejor ciudadano, ¿no? Sí, y en la complejidad de ese pensamiento, que tome las mejores decisiones con mucho más ciudadanos. Y como mucho mejor ciudadano él. ¿Me parece? ¿No? Así. Y eso es generacional. Por eso la Claro. construcción de ciudadanía tiene que ser generacional. Bueno, ya hablamos del deporte Sí. como un medio para reducir la violencia. Y vamos a tocar ahorita el tema de la canchita San Luis, que fue un ejemplo en el que participamos juntos, desde distintos escenarios, Marco y yo. Él era secretario de Desarrollo Urbano con el arquitecto Julio Soto, y nosotros aquí tuvimos una serie de actos delictivos. Asaltaron a Esperancita, esta señora, ahí ella vivía exactamente desde donde se tomó esta fotografía y vivía. Tocaron la puerta, abrió, la amarraron, la metieron y le quitaron 1,000 pesos. Y la señora ya falleció, estaba grande. Y también a la abuela Pepis, una maestra muy conocida aquí, también ella a la vuelta de la canchita la asaltaron. Entonces, buscaron al delegado, a Sergio Cortés, me buscaron a mí, Sergio es el que está ahí. Y empezamos a hacer una serie de acciones, convocamos convocamos a una serie a 2 reuniones, a la segunda vino el presidente y vino su equipo, Marco también, y llegamos a una serie de acuerdos, nosotros con inquietudes como ciudadanos y ellos como autoridades. Y se dio una cooperación que para mí me deja un gratísimo sabor de boca. Esta ya es la imagen de la cancha antes de que se techara, el año antepasado, pero no se parece nada a lo que había, ¿no? Y nos hicieron favor de escucharnos en muchas de las cosas. Nos presentaron un anteproyecto,
yo propuse otro, hubo una gran aceptación de parte de Marco, del presidente, se hizo el otro, hicimos algunas cosas y hubo resultados buenísimos. La cancha después de eso se empezaba a usar a las 4 de la mañana y como comentaba hace un momento, así estaba antes, ¿no? Estaba a nivel de la calle, yo propuse que se hundiera. Aquí había unas gradas que se ven al final. Esas gradas estaban entre la cancha y el río. Y atrás de esas gradas pasaba de todo lo que me quieras decir. Y hay un callejón que corre al lado del río y sale hasta la Huehuete que tenemos casi en la esquina con Molino del Rey. Ese sigue siendo el lugar más complicado. Porque ya no dio tiempo a la administración y a nosotros como vecinos queríamos iluminar ese callejón y no se pudo. Ya no alcanzó. Pero esto pues tenía ese problema muy serio, ¿no? Entonces yo propuse hundir la cancha, voltear las gradas, como aparece aquí, y a partir de que eso se hizo, y de veras hubo una enorme cooperación entre las autoridades, donde estaba Marco como el secretario de Desarrollo Urbano, el presidente Julio Soto también, Nora Romo, Ángeles, José Luis Romo, Ángeles Maldonado, ellos como Windy, arquitectos, Windy Rodríguez Guerrero. Entonces, y el resultado fue muy bueno, para mí fue muy bueno. Antes teníamos esa queja de algunos actos delictivos, etcétera. Después de esto se hizo un grupo de WhatsApp aquí para temas de seguridad, pero el tema más frecuente hasta hace un medio año era saquen a los que están jugando a las 11, 12, 1 de la mañana porque no me dejan dormir. Y ver esa queja en el grupo de WhatsApp, yo decía, pues qué bueno que es esto, ¿no? De un medio año para acá, cada vez está tomando más protagonismo los problemas de delincuencia. Entonces ahí se hicieron esto era como estaba antes la cancha, se hicieron algunos cambios, es como quedó, ahora ya se techó la cancha, ¿sí? Así fue entregada sí, en aquello. Así fue entregada ya por la administración municipal y tiene una actividad enorme, bandas de guerra, bailables, escuelas, fútbol, mucho voleibol, a todas horas hay aquí actividades, se usa 7x7, salvo tu opinión. Nosotros como arquitectos que recorremos la ciudad, yo creo que es el espacio deportivo más utilizado de Tulancingo, ¿sí? La actividad que tenemos nos permite andar a veces por distintos lados y no veo, ¿qué pasó? No veo ¿Terminó la presentación? No había algo, aunque sí, ok, entonces creo que sí. Entonces, bueno, no sé si quieras opinar algo de lo de la Sí, cancha. bueno, en aquella ocasión fue una experiencia en donde afortunadamente participamos, era un proyecto más amplio porque no solo fue este espacio, fueron alrededor de 27 espacios que intervenimos. Uno de ellos fue en donde tuvimos una alta participación ciudadana, el compromiso ciudadano, liderados por el arquitecto y por el delegado y muchas otras personas que tuvieron a bien participar. Como yo lo he expresado en otros foros donde he hablado de esta experiencia, es una experiencia que también tiene de alguna forma áreas de oportunidad para mejorar, pero lo que yo rescato mucho es que es una experiencia tangible de que las cosas se pueden hacer. De hecho, mucho de esa experiencia forma parte de mi acervo académico y de mis investigaciones. Hice en Barcelona una investigación del espacio público como ente integrador de ciudadanía, que es este tema. Ahora en El Paraíso estoy llevando construcción ciudadana y gobernanza urbana para el ordenamiento territorial. Entonces, esas experiencias y esos contrastes entre la teoría y la realidad son muy valiosos para mí, o han sido muy valiosos para mí, y por supuesto con la participación y compromiso ciudadano de todas las personas aquí en la colonia para transitar a una regeneración urbana del espacio público, no solo una rehabilitación, sino una regeneración urbana que el concepto incluye ciudadanía, gobernanza, integración, identidad,
recuperación, cohesión social, hasta mantenimiento, ¿no? Entonces, la regeneración urbana va más allá de solo intervenir físicamente el espacio. Y agradecido de esa experiencia, y he hablado de esta en donde me he parado y la verdad con mucho orgullo, y siempre pongo el ejemplo de la canchita de San Luis como un enorme ejemplo de que las cosas pueden hacerse y pueden hacerse bien. Que tienen sus áreas de oportunidad, sí, las tienen, como todo, pero está el ejemplo de que pueden ser tangibles y tácitos e incidir estructuralmente en mitigar los elementos que propician las acciones de violencia, ¿no? Los elementos de A mí me da mucho violencia. gusto ver aquí a los niños de las escuelas cercanas que van y hacen ahí un montón de cosas como les dije. Y con no me acuerdo si fuiste tú o Julio el que me llamó y me dijo, hay un concurso de organismos de Contraloría Social. Participamos y ganamos. Representamos a Tulancingo en el estado, pero de ahí no... Bueno, ahí ni supimos el resultado. Nunca nos dieron el resultado. Estábamos convencidos que ganábamos. Pero bueno, no pasó. Pero sí ha sido un cambio muy, muy importante. Muy importante. Como dice Marco, bueno, esas áreas de oportunidad, por supuesto, pues nunca se termina una obra, ¿no? No. Así es. Aquí se techó ya hace 2 años y medio más o menos. Sergio nuevamente me pidió hacer el diseño para unos baños, porque se carece de baños, se hizo. No ha prosperado esa iniciativa. También con la administración actual también se volvió a meter, no ha prosperado. Pero así como eso, la iluminación del callejón, etcétera, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar, mitigar que se presenten los fenómenos, el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Que ya empieza a ocurrir con bastante frecuencia. Y es que justo aquí creo que con lo que tanto Gebor como pues varios de los colegas amigos de Tulancingo refieren sobre este proyecto, es que pues establecen las condiciones, y algo pues que es de reconocerse es lo sencillo que es decir diseñar con la comunidad y lo complejo que resulta, porque pues, a final de cuentas si esta parte de la ciudad que decimos que es un ente vivo, complejo, diverso, pues por supuesto el trabajar con el colectivo pues no resulta sencillo, pero lo que comentábamos al principio, cuando existe voluntad, cuando el objetivo está más allá de la obra en sí, sino en realidad es esa construcción ciudadana, pues se dan estas condiciones, ¿no? Yo le hago mucho referencia porque cuando la autoridad, cuando algún organismo se acerca para incidir o apoyar y no llega con esta imagen de vengo a resolverte el problema, sino vengo a que juntos resolvamos o propongamos, es un cambio completamente radical. Y en esta postura y en esta propuesta, pues los resultados pueden ser evidentes, ¿no? Que una cancha esté viva, que un espacio esté ocupado, pues es el claro ejemplo, ¿no? De que hay una apropiación a partir de algo que inclusive se diga, ¿no? Seguramente muchos dirán, eso estuvo mi papá, mi tío, fuimos a las reuniones, y así como platicábamos del caso de Colombia, pues seguramente alrededor de este proyecto hay muchas historias que se tejen, ¿no? Correcto. Y que son aquellas que construyen esta ciudadanía de la que estamos hablando, ¿no? Fíjate que me gustó mucho algunos de los puntos que tocaste. Nosotros convocamos a la autoridad, ¿no? Pero la autoridad respondió como pocas veces hemos tenido experiencias que responden, ¿no? Con toda la voluntad política para que esto se llevara a cabo. Y a mí me parece, yo en muchos casos, yo creo que la voluntad política es el principal ingrediente. Si la presidencia no nos hubiera hecho caso, por más que protestáramos, etcétera, no pasaría de ahí.
pero la presidencia también se apropió de este proyecto y también decidió impulsarlo, apoyarlo, etcétera, y jugar junto con nosotros en el mismo equipo, ¿sí? Entonces, el resultado yo creo que es algo que vale la pena, y como dices, la gente se apropia, sí. Ahora ya hay horarios, roles, etcétera, y no puedes usar la cancha en ese momento. Pero todo el día se está usando prácticamente. Y a mí pues, paso a veces diario por ahí más de alguna vez, y yo siempre escojo ese camino porque quiero ver cómo está funcionando. Y siempre me veo viva, como dices, ¿no? Y prefiero la queja de que sáquenlos porque son a 1 de la mañana, y como está conectado el grupo a la seguridad del municipio, responden inmediatamente, sí, ya va la unidad para allá, ¿no? Pues yo prefiero esa queja a las que tenemos ya frecuentemente. Últimamente ya la naturaleza de las quejas, como digo, ya se está volviendo el tema que nos preocupa a todos y que fue parte de esto, ¿no? Y bueno, finalmente para cerrar, pues creo que hemos tomado mucho que hacer desde los distintos ámbitos, ¿no? Así es. Yo hoy quiero mencionar algo en cuanto a los colegios de profesionistas, clubes de servicio. Tengo la impresión que a veces, independientemente de gobierno, eso es otro ámbito, que a veces nos convendría mucho unirnos en torno a un objetivo común, un proyecto común. Y en cuanto a los colegios, especialmente el nuestro y el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, yo creo que deberíamos tener una participación mayor. Prácticamente veo la necesidad de tener un servicio social profesional obligatorio, ¿no? De parte de nosotros, donde sí podamos hacer algo. Y hay ejemplos del colegio de Santana Huitlalpan y de Huapalcalco, donde los proyectos que hicimos se llevaron a cabo, ¿no? Y creo que eso podríamos también tener otro granito de arena con la capacidad profesional de todos los colegas. Ese sería mi punto de vista final, y quisiera ver si algún comentario de ustedes para cerrar el episodio. Pues primero que nada agradecerles a los dos la plática. Siempre el compartir y el interactuar es enriquecedor. Permite replantear, mirar y ver casos como el de estas ciudades que empezamos hablando, que no son más que de ciudadanos, ¿no? De personas, ¿no? Que habitan. Me parece que con el tema que nos propusiste y pusiste sobre la mesa, justo fue aquello que se llevó donde no venimos a platicar sobre actos delictivos, venimos a discutir sobre el papel que tiene la ciudadanía, el espacio público, las intervenciones, el Estado, por supuesto, el acompañamiento, el a veces no entrometimiento, pero sí mucho en lo que sí podemos hacer. Yo también creo que coincido con ustedes de que desde cualquier punto, desde cualquier trinchera, se puede aportar. Claro. Por supuesto, todos aquellos pueden hacerlo. Desde aquellos que defienden el espacio público sin que quizás tengan conciencia de que lo están defendiendo, ¿no? Simplemente están apropiándose, manifestando el hecho de que es de ellos o es de todos. Y por supuesto, a los que tenemos la oportunidad de estar en la academia o en algún otro punto, pues también seguir reflexionando y seguir replanteando. Me gusta mucho lo que se comentó sobre lo que tenemos para con los más jóvenes, aquellos que están aprendiendo, aquellos que están siendo partícipes de la ciudad, habitándola, que no sea normal el hecho de pasarse un alto, estacionarse donde uno quiera, que sea normal el hecho de preocuparse por la banqueta, por la calle, por el otro, ¿no? Mirarse en el otro, y eso pues siempre va a ser significativo para el gremio de arquitectos o de los que se dedican al tema de la ciudad, pero para todos los ciudadanos. Gerardo, muchísimas gracias por la participación. Igualmente, Margo, pues, igual, muchas gracias por compartir todo
todo tu conocimiento, Igual, todo muchas tu gracias, expertise y siempre la experiencia, ¿no? No, muchas gracias. Igual que Joan, agradecerle a los dos esta oportunidad. A mí me apasionan estos temas y más allá de que he tenido la oportunidad de transitar hacia estructuras de decisión y realidades territoriales con muchos ejemplos, esto no queda aquí. La temporalidad, esta visión hacia adelante, hay que construirla entre todos. Y ejercicios como el que hoy tú nos has afortunadamente propuesto incorporan este tema para que, más allá de darnos cuenta, sigamos siendo actores de cambio, ¿no? Actores de un cambio propositivo, no solo de las ciudades, sino de los territorios, hacia lo que en su momento pensamos puede ser mejores condiciones. Y en ese sentido, sí, muchas de estas pláticas se cierran con hay mucho por hacer. Yo creo que nosotros podemos decir que podemos cerrar esta plática de estamos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Cada quien desde nuestra trinchera, aunque parezca cliché, pero refuerza este tipo de ejercicios la voluntad de querer seguir siendo cambio, ¿no? ¿Qué hacer desde un gobierno, desde una sociedad civil? Pues son muchas las respuestas, pero yo creo que se puede reducir al hecho de seguir haciendo, ¿no? Seguir haciendo y haciendo cada vez mejores cosas para cambiar estas condiciones, ¿no? Bueno, yo cerraría agradeciéndoles a ustedes. Fue una coincidencia muy afortunada que nos encontráramos el viernes y hoy estamos haciendo esto. Y se los agradezco porque hubo que hacer un espacio para estar aquí. Pero además es un placer platicar con ustedes, ¿no? Es sumamente agradable. Y yo retomaría un poco lo último que estás diciendo. Cada quien a su manera deberíamos de dejar de ser unos espectadores para volvernos unos actores, aunque sea con el mínimo granito de arena, ¿no? Así es. Y también algo que a mí yo siempre tengo muy presente en todo lo que hago, ¿no? A mis hijos, ¿no? Aunque sea con un granito de arena, como bien lo dijiste, como de ciudadano de la puerta para afuera, hacer algo para que ellos reciban algo mejor, ¿no? Pero quizás suene como mucho egoísmo, pero al hacerlo por tus hijos lo haces por todos, ¿no? Claro. Y como yo siempre los tengo presentes a ellos, creo que de alguna manera es algo que a nosotros tres y a muchísima gente nos motiva o nos debe motivar, ¿no? Así es. Hablaban ustedes mucho del trabajo con la niñez. Pues finalmente es algo como aquello que le vamos a dejar a nuestros hijos, y el otro sería qué hijos le vamos a dejar al mundo, ¿no? Sí. Entonces la educación es eso que puede transformar lo que le dejemos a ese niño y a su vez él al mundo, ¿no? Así es. Nuevamente muchas gracias, y algo gracias que los voy a comprometer porque salió de ustedes, nos vamos a ver aproximadamente pronto. Aproximadamente pronto. Aproximadamente muy pronto. Y ya veremos qué tema tocamos, nos vamos a poner de acuerdo, y pues yo creo que será otra plática muy interesante, y pues nuevamente agradecerles. Gracias a ti, Javier. Ay, suscríbanse, ¿no? Como les dijeron acá mis Por supuesto. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.